¿Qué es lo que tú haces en la vida? Ansiedad. Pero para tenerlo en cuenta, ¿qué es la ansiedad, doctor? Bueno, para iniciar, yo creo que la ansiedad comenzó, creo que la pandemia nos dejó, abrió muchas cosas, despertó mucho sentir. Este sentir es el miedo que causó la pandemia, los fallecimientos de los seres queridos, toda la crisis, ¿no? que vimos en esa época. Entonces, muchas veces de las consultantes que vienen a mí, viene con este tema, ¿no? De que Darwin, tengo un tema aquí con el miedo, con esta sensación, me siento muy ansiosa y esto. Yo creo que es una post-pandemia, es un resultado de esto y es parte de, creo que es el siguiente virus, ¿no? Que es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es uno de los trastornos que tiene la psicología, que tenemos este temor a algo, este temor al futuro, tener esta frustración de saber realmente qué es lo que va a pasar. De repente si tenemos a un familiar enfermo o quizás una situación de deuda material o de repente un objetivo que tenemos y comenzamos a sentir esta sensación, ¿no? O sea, es la ansiedad, es como un estado de miedo de algo que podría pasar y ni siquiera ha pasado, ¿no? Y probablemente no pase. Y eso es lo que surgió, como usted lo menciona, doctor, en la época de pandemia, porque nos enfrentábamos a un virus que no conocíamos. La gente pues dejaba de existir, se infectaba y no sabíamos cuál era el antídoto, no había vacunas, habíamos perdido el trabajo, el dinero, no sabíamos si mañana íbamos a poder tener que comer. Entonces todo eso pues nos afloró en todos un pequeño miedo, pero a otros se le intensificó más y hasta ahora pues lo tiene. Entonces, doctor, ¿hay tipos de ansiedad? ¿Hay grados de ansiedad? Claro, hay grados de ansiedad. Podemos tener tres grados de ansiedad: la ansiedad leve, la ansiedad intermedia y la ansiedad que es la más alta, ¿no? Entonces, por ahí podríamos tener ansiedad. Creo que la ansiedad leve es la ansiedad que nosotros tenemos todos, ¿no? Todos tenemos una ansiedad leve, que no es necesario tomar medicamentos, es una ansiedad moderada, es una ansiedad que se puede tratar con terapia, con psicología. Y hay una ansiedad que es el grado intermedio, que posiblemente ya tendríamos sensaciones corporales, ¿no? Un apretón en el pecho, sudor, vamos a temblar y posiblemente los síntomas que tienes la ansiedad más elevada es los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico. Bueno, y yo le quería preguntar, doctor, ¿es normal nosotros tener ansiedad, miedo? Digamos, ¿eso viene inherente en el ser humano? Es una excelente pregunta. Yo lo voy a hacer un ejemplo desde los animales. Todos los animales tienen también este miedo, pero lo que ellos hacen es que tienen un mecanismo de sobrevivir y comienzan a atacar, a huir o a paralizarse. Este tipo de sensaciones a nosotros también nos ayudó a evolucionar, pero lo que pasa es que a pasar de muchos años de evolución, nosotros, la vida, el universo creó una psique, que es esta psique que tenemos nosotros. Es un espacio que nosotros nos permite analizar, racionalizar y comenzar es como que el intermedio de nuestra mente, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, los seres humanos, cuando tenemos miedo, cuando aparece esa sensación de miedo, muchas veces nos paralizamos o queremos atacar o queremos huir, pero también aparte de eso comenzamos a pensar acerca de esto, ¿no? Y hay esos pensamientos en la cual nos llevan al futuro y esto no está pasando normalmente, ¿no? Y eso solamente le sucede a los seres humanos. Es que es verdad, pues doctor, ¿no? Sobrepensamos mucho una idea y está dando y dando vuelta en la cabeza
y no sabemos cómo manejarlo muchas veces. Por eso es que nos estresamos, pues, ¿no? Y todo eso yo creo que lo genera el estrés, ¿no? Y muchos piensan, no, que la ansiedad lo sufren los adultos, pero no, un niño, un adolescente, doctor, puede sufrir de ansiedad. Excelente pregunta. No y sí. Yo creo que los niños mayormente sufren violencia, sufren desatenciones, sufren esa forma de no ser escuchados. En ese aspecto los niños están siempre con todas sus emociones mezcladas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Creo que es el paso a llegar a la ansiedad, porque los índices los índices que arrojan los estudios arrojan que son los adultos, incluso también los adolescentes. Los niños mayormente tienen otro tipo de problemas de aprendizaje, pero no es tanto al tema de la ansiedad. Pero hay que entender de que en esta etapa de la edad va aflorando situaciones de trauma, heridas, van apagando nuestro sentir del miedo, ¿no? O nos están, o nos meten esa semilla del miedo, ¿no? No, no vayas rápido, ven por aquí, te van a en la televisión, todo esto que está pasando. Entonces, hay como que se siembra este tema del miedo y es ahí donde los adolescentes pues sufren todo este O sea, tema, ¿no? o sea, los adultos siembran en los niños el miedo para un tema de protección, que muchas veces no sabemos Exacto, en qué grado y debemos de tener presente también porque los niños pues todo con eso van a crecer y de repente sus miedos le van a aflorar no en ese momento, sino cuando ya exacto. sean adultos, cuando sean jóvenes. Doctor, ¿cómo podríamos ayudar nosotros y reconocer a una persona cuando está sufriendo un ataque de ansiedad y debe ser medicado y controlado? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Claro, cuando comenzamos a ver que hay ataques de pánicos de manera intensa, hay momentos donde las personas no pueden ni respirar, le falta el aire. Son personas que necesitan pues una ayuda médica y también llevar un tratamiento, porque el medicamento ayuda mucho, pero siempre y cuando hay una terapia para que tú puedas dejar el medicamento y puedas comenzar a tener tu vida normal, ¿no? Hay gente que se apega mucho con los medicamentos y están dependientes de los medicamentos, ¿no? En este punto, pues, no es lo mejor. Ahora, normalmente lo que pasa en las personas es que hay una ansiedad leve y esta ansiedad leve pues se puede acompañar con respiraciones, ¿no? La primera etapa es darle la calma, ¿no? Porque son personas que son temerosas Ujú. y darle esa calma de, ya, tranquilo, respírate un poco, relájate, no va a pasar nada, estás aquí seguro, O sea, darle esa hacerle seguridad, como ejercicios, ¿no? exacto. Esos son los Esta- ejercicios. Cuando una Darle persona seguridad, tiene... darle ese espacio a que Ya. estén seguros y que también estén en contacto de su respiración, porque muchas veces no están respirando o le dificulta respirar y es como que se relajen, ¿no? Y una forma de relajarnos y de crear este mecanismo de que se relaje el sistema nervioso es a través de la oxigenación al cuerpo. Al cuerpo, sí, porque puede haber, digamos, taquicardias cuando una persona está sufriendo de ansiedad, ¿no? Entonces, eso, porque hasta un paro cardíaco le puede dar a una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando una persona presente estos signos de ansiedad y que tiene que ser, pues, atendida. Nosotros podríamos ayudarle con palabras tranquilizantes, ¿no? Palabras tranquilizadoras para que se pueda calmar, pero luego ya tiene que pasar por un doctor. ¿Quiénes atienden a personas con ansiedad, doctor? ¿Los psicólogos? ¿Otro tipo de doctores? ¿Los psiquiatras? Yo creo que es importante saber de que cuando tienes ansiedad tienes que llevar un tratamiento y un diagnóstico realmente si es una ansiedad o si se puede ser tratado con un psicólogo y llevar terapia. Y si esto ya es una sensación que ha pasado a tercer grado, donde se ha somatizado en el cuerpo, donde ya hay ataques de pánico, posiblemente la terapia gestal es muy, muy buena para eso, pero hay personas que necesitan medicarse, ¿no? Y yo siempre recomiendo que la medicación lo hace el psiquiatra,
es un proceso, ¿no? Psicólogo, terapia, y luego viene lo que es la medicación siempre y cuando se necesite, sea necesario, ¿no? Ahora, ¿la ansiedad, doctor, se cura o se controla? Porque puede ser que la ansiedad me haya generado por un evento traumático en mi vida o un caso, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Entonces, Eso. y tengo más familiares, entonces yo tengo miedo, o me empieza a dar el miedo a la muerte, o el miedo a perder a mis hijos, qué sé yo. Entonces, ¿se va a curar la ansiedad si yo llevo un tratamiento, sea psicológico, sea médico, con pastillas, o lo puedo controlar? Bueno, desde la terapia gestal, en la cual yo me dedico, eh, la ansiedad no se controla, sino se siente. Se Porque la siente. raíz de la ansiedad es el miedo a algo, a la muerte de un ser querido, a una enfermedad o el miedo a la muerte. Y desde el sentir comenzamos a poder, quizás en esa sesión de terapia podamos morir, pero muere, siempre digo que muere la resistencia, porque la ansiedad es un mecanismo de defensa que no quiere sentir realmente el miedo. Entonces, el miedo es una emoción básica que tenemos y que nos ayuda a ver nuestros recursos. ¿Qué recursos? Los recursos en la cual de repente, si por ejemplo tú me dices que la muerte de alguien me produce tristeza y también miedo, porque estoy solo, porque ya no está mi padre y me siento vulnerable, lo que va a pasar aquí es que quizás yo no sienta y comienza a crear un mecanismo que es eh, la desensibilización y con el tiempo se transforma en un trastorno de ansiedad. Ahora, la ansiedad impide que tú puedas realmente sentir el miedo a la vulnerabilidad, a sentirte solo. Entonces, cuando yo siento solo, me siento vulnerable, desde la terapia gestal, lo que hace es que el ser humano pueda ver y reconocer sus recursos, pueda ver que está con su madre, porque falleció su padre, pero está su madre, y su madre le está dando mucho cariño, mucho amor, tiene un techo, tiene una educación, tiene recursos para poder sobrevivir y ser adulto. En este caso, si es un joven de 18 o 20 años. Eso es lo que hace la terapia gestal para poder llevar a cabo y abordar el miedo, sobre todo el miedo, ¿no? El sentir. Y se puede hacer, y lo pueden hacer muchas personas, siempre y cuando va a depender mucho de la persona, de la forma como lleva su ritmo, su psicología, cómo está dispuesto a hacer la terapia. Porque hay personas que tienen muchos temblores y tienen mucha ansiedad y todas estas cosas, pero al final, cuando ellos realmente sienten su miedo y comienzan a sentir verdaderamente y comienzan a transformarse, comienzan a sentir una paz interior, una paz donde dice, ah, me siento mejor, ya puedo seguir con mi vida. Y eso es extraordinario porque lo he visto, ¿no? Ahora, siempre digo, las personas tienen que adaptarse a los procesos terapéuticos porque Ujú. cada vez son diferentes, ¿no? La terapia gestal lo que invita es el sentir y es el estar en contacto con el cuerpo, ¿no? Y como tú dices, es comenzar a ver y solucionar, integrar esa situación inconclusa que pasó años atrás sobre la muerte de un ser querido o una situación traumática. Ya, eso sería lo que podría comentarte, Así es. Muy bien. Gabriela. Excelente, doctor. Gracias por su aporte esta mañana hablando sobre la ansiedad y con la terapia gestal que se puede pues curar y tratar. Doctor, si alguien que nos está viendo necesita pues este tipo de terapia y conocer más sobre su trabajo, ¿cómo podría ser su número de contacto, sus redes, doctor? Sí, mi nombre es Darwin García, soy terapeuta gestal. Actualmente yo me dedico a lo que es la terapia gestal, a hacer talleres para adolescentes, para adultos, ¿no? Incluso actualmente estamos integrando lo que es la impro con la terapia gestal para poder comenzar a poder llevar nuestra forma, nuestra personalidad, que muchas veces es como somos unos actores de teatro, porque manipulamos, porque nos obsesionamos, porque de repente quizás estamos en un papel de víctima. Y esa es una forma de actuar que hace nuestra personalidad. Y cuando tú haces impro y a la vez psicología gestal, vas reconociendo esto. Bueno, esto se va a implantar el otro mes con los talleres presenciales y también estamos haciendo consultas en la Escuela Metahumanista del Perú, en la cual pueden seguir en la página de Instagram como Centro Metahumanista del Perú.
y ahí pueden contactar toda la información. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Buen inicio de semana. Estuvo con nosotros el doctor Darwin García hablando sobre la ansiedad y cómo ayudar a personas que pasan por este problema mental. Muy bien, vamos.